Como sucede con cada cambio de gobierno en Estados Unidos, el foco de la comunidad internacional se centra en cómo serán las relaciones bilaterales o multilaterales con Washington. Con la llegada de Joe Biden al poder, un líder diametralmente opuesto al expresidente Donald Trump, son muchas las interrogantes. Como es habitual, una de las regiones que más atenta está a cómo será la nueva relación con la Casa Blanca es América Latina. Al respecto tenemos enseguida el análisis del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y también director de la revista Foro Internacional. Estados Unidos está de vuelta. Con esa frase, Joe Biden ha intentado describir ante los líderes y poderes globales cuál será el eje central de la política exterior norteamericana durante su presidencia. Estas pocas palabras procuran condensar la idea de que su administración buscará que la superpotencia vuelva a jugar un rol central en las discusiones planetarias y asumir un papel protagónico en los foros multilaterales. Al mismo tiempo, restablecerá relaciones con sus aliados históricos, menospreciados durante los años de Trump. En cierto sentido, Estados Unidos intentará recobrar su rol como referente internacional que la política aislacionista del presidente saliente había conscientemente abandonado. Muchos analistas plantean que este movimiento en el fondo apunta a recuperar la impronta de la administración de Obama, en la que el propio Biden asumió un papel central, siendo vicepresidente durante 8 años y jugando un rol relevante en la definición de la política exterior, dada su experiencia acumulada en el tema como resultado de su trayectoria legislativa. El hecho de que figuras relevantes durante esos años, como Antony Blinken o John Kerry, hayan sido propuestos para ocupar cargos centrales en el nuevo gobierno, como secretario de Estado y encargado del tema del cambio climático respectivamente, parece confirmar esta percepción. También el hecho de que una de las primeras medidas tomadas por Biden luego de asumir la presidencia haya sido, el mismo día de su toma de protesta, la firma de una orden ejecutiva determinando el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París. Esta redefinición de la relación con el mundo sin duda supondrá revisar la vinculación norteamericana con América Latina y el Caribe, tema en el que intentaré profundizar en lo que sigue. En este plano probablemente también la administración Biden procure revertir algunas de las posturas adoptadas durante los años de Trump. Quizás como primer punto sea necesario resaltar que durante los años del ahora expresidente la política hacia la región fue al menos errática, movida fundamentalmente por dimensiones ideológicas y la mayoría de los casos materializada en acciones que tuvieron como destinatarios principales a las bases trumpistas en las que el magnate confiaba para lograr su reelección. En este sentido debe entenderse, por ejemplo, la reversión del acercamiento con Cuba que había ensayado Obama y la abierta hostilidad hacia el gobierno de Venezuela. De hecho, las imágenes de la realidad de ambos países fueron agitadas reiteradamente durante la última campaña, asociándolas a lo que podría acontecer en el propio Estados Unidos si los demócratas regresaban a la presidencia. En esta misma línea se construyó durante los años de Trump la relación con México. Los mensajes abiertamente racistas y xenófobos hacia los migrantes mexicanos fueron centrales en el discurso del magnate desde el propio momento en el que, en el lobby de la Trump Tower de Nueva York, anunció sus intenciones de competir por la presidencia. Durante la campaña que en 2016 lo llevó al poder, la consigna Build the Wall, referencia a la construcción de un muro en la frontera con México, se convirtió en un grito de guerra de sus seguidores, alentado por el propio candidato. Como es bien conocido, Trump incluso propuso reiteradamente que el gobierno mexicano pagaría por dicha obra. Una vez en la presidencia, el mandatario procuró hacer efectivos estos planteos, endureciendo la política migratoria, alentando la construcción de dicho muro y además encarando una agresiva renegociación del Acuerdo de Libre Comercio entre los países de América del Norte. Aún cuando no es esperable que la nueva administración revierta completamente la política hacia la región, las primeras medidas han buscado desandar algunos de los pasos más controvertidos de los últimos años. Por ejemplo, entre las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el nuevo presidente estuvo la que determinó detener la construcción del muro, al tiempo que se anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma migratoria sumamente ambicioso y que busca abrir un camino para la regularización de la situación de los indocumentados. Algo en lo que, valga la pena decir, fracasaron los anteriores gobiernos demócratas.
que incluso batieron récord de deportaciones. En la misma línea se ampliará la ayuda económica para Centroamérica, procurando mitigar condiciones estructurales como la pobreza, la desigualdad y la violencia que constituyen las razones primarias para que muchos de sus habitantes decidan iniciar el peregrinaje hacia Estados Unidos. Por otro lado, también se anunció la intención de volver a estrechar las relaciones con Cuba. Una de las primeras cuestiones que deberá resolver la nueva administración, sin embargo, será la de lidiar con la inclusión de dicho país en la lista de naciones auspiciantes del terrorismo, anunciada por Mike Pompeo, último secretario de Estado de Trump, en los días finales de su administración. La posición respecto de Venezuela no aparece tan clara, y es aquí en donde pueden esperarse más continuidades que rupturas. El rol activo que Estados Unidos jugó para intentar forzar la salida de Maduro del poder y el apoyo explícito a la presidencia alternativa de Juan Guaidó se fueron debilitando a medida que no mostraron resultados claros. Puede esperarse que la nueva administración procure apostar nuevamente por la vía de la negociación. Para concluir, es importante destacar que desde la llegada del siglo XXI, América Latina perdió relevancia para la política exterior norteamericana, pasando a ocupar un rol secundario en la agenda de gobiernos tanto demócratas como republicanos. Si la región fuese nuevamente a ganar relevancia, se deberá a cuestiones geopolíticas más que a sus propias cualidades. Para muchos analistas, ese descuido por parte de Estados Unidos fue lo que abrió la puerta para una creciente influencia de China, que se convirtió en las últimas décadas no solo en principal socio comercial de varios países del continente, sino también en su prestamista e inversor en obras de infraestructura de gran calado. Si el retorno norteamericano será bueno o malo para los latinoamericanos, sin embargo, aún está por verse. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.